Hola a todos, bienvenidos a la segunda clase de la unidad de renal. Permítanme ajustar acá. La primera clase fueron conceptos muy básicos sobre equilibrio, compartimentos. En esta ocasión vamos a trabajar lo que es la introducción a lo que justamente permite mantener las características normales de los compartimientos, que no es otra cosa que manejar las concentraciones de elementos como electrolitos, proteínas y agua. Quien realmente se encarga finalmente de asumir las concentraciones finales de esos compartimientos es la estructura renal o el sistema renal. Recuerden de anatomía, ustedes saben mucho mejor que yo que el sistema renal está compuesto por dos órganos, los dos riñones, más o menos a la altura de la segunda vértebra lumbar, y esas dos estructuras son ricamente irrigadas y adicionalmente tienen una gran conexión a nivel del sistema neuroautonómico y además, luego de ejercida la función de depuración plasmática, establecen dos estructuras tubulares llamados uréteres que viajan a nivel de retroperitoneo para llegar a la vejiga, que no solamente cumple una función de contenedor de la producción de la filtración y de los mecanismos de reabsorción y excreción tubulares, sino además de control de la micción, como veremos en una de las últimas clases. El riñón está compuesto por una zona periférica, que es la corteza. Como bien recordarán, la corteza básicamente está formada por ovillos glomerulares, la médula y finalmente el área de la pelvis con salidas de las papilas que llevan el producto final de todos esos procesos para luego ser vertidos a nivel del uréter. La unidad funcional del riñón es, como lo saben, el nefrón, compuesto por dos elementos, el ovillo glomerular o glomérulo y posteriormente el túbulo renal. Este esquema nos permite diferenciar con claridad las estructuras diferentes que conforman el glomérulo. Fíjense cómo la arteriola aferente, producto de la irrigación normal del riñón, es capaz de conformar capilares convolutos. Recuerden que esto es una sola unidad vascular que simplemente se enrolla en un ovillo y luego termina organizándose en una arteriola llamada arteriola eferente. Aferente llega, eferente sale. Pero además el ovillo glomerular está compuesto por otras estructuras de sostén, como es la cápsula de Bowman, que además es un espacio virtual en donde hay toda esta zona que está dibujada de manera exagerada, pero realmente es un espacio virtual. Y además estos capilares, el ovillo glomerular, está formado por una barrera llamada barrera de filtración glomerular que luego vamos a revisar. Por lo tanto, la sangre que entra por la arteriola aferente es capaz de ser filtrada al espacio de Bowman y finalmente decantada hacia el túbulo, en este caso túbulo proximal, que será objeto de nuestra próxima clase. Esa barrera de filtración glomerular está compuesta por tres elementos. El primero de ellos, el capilar glomerular, que además está compuesto por un endotelio muy especial, un endotelio poroso, porque realmente tiene aperturas bastante generosas para el paso de partículas. Luego una membrana basal, que es un entrelazado de proteínas, pero además de otros elementos eléctricamente importantes. Y la tercera capa, que viene estando compuesta por una célula muy especial llamada podocito, llamada así por estas prolongaciones que parecen pies, entrelazadas entre unos y otros
dejando unos espacios llamados poros hendidos, que son muy importantes en la fisiología y también en la fisiopatología renal. Para que la sangre sea filtrada debe vencer, entre comillas, estas tres resistencias, llamémoslo así. El capilar, la membrana basal del capilar y finalmente los poros hendidos que están entre los pies del podocito. Esta es una foto en microscopía electrónica preciosa donde se ven exactamente eso, ¿no? Los pies podocitarios. Y en este corte, que si bien es muy sencillo, nos ayuda a revisar un elemento importante, y es que la barrera de filtración, esta composición de tres elementos, está sostenida no solamente por células células estructurales, sino que además están embebidas en una especie de gelatina, que es la matriz celular, y es la matriz mesangial, perdón. Y esa matriz mesangial está compuesta por una célula muy importante, que es la célula mesangial, que tiene unas características no solamente de sostén, sino además características inmunológicas especiales, inflamatorias especiales y proliferativas de manera especial. Esta célula será tratada cuando hablemos de patologías glomerulares, y quiero que desde ahorita tengan el concepto de su importancia en conjunto con todos los demás elementos que les acabo de mencionar. Esto es un corte de hematoxilina y eosina del ovillo glomerular, de la cápsula de Bowman, de este espacio virtual del que les hablé, y finalmente de la entrada del túbulo proximal. Entremos entonces en lo que realmente es la clase número 2 de la unidad, que es la clase de filtración glomerular. Para la formación de la orina hay una serie de pasos a seguir. El primer paso es la producción de lo que llamamos ultrafiltrado del plasma. El plasma llega directamente a través de la arteriola aferente hacia el ovillo capilar glomerular, y aquí se cumple la función de filtración, que depende de varios elementos que vamos a revisar. Una vez creado ese ultrafiltrado, esta flechita verde que ven acá, ese ultrafiltrado pasa a toda la estructura tubular, que tiene varias secciones con diferentes funciones, cada una de ellas, eso lo vamos a revisar en la próxima clase, y el túbulo es capaz de realizar intercambios que dan como consecuencia la reabsorción de ciertos elementos y la secreción de otros. El túbulo es capaz de regular las concentraciones finales de ciertos elementos a través de mecanismos muy, muy sofisticados, de los cuales vamos a hablar la próxima clase. Hoy me voy a concentrar en la fase de filtración de la orina. El hecho de que el glomérulo sea capaz no solo de filtrar, sino de seleccionar cuánto se queda y cuánto se excreta, es lo que le permite mantener a la unidad renal o al riñón tanto los volúmenes como las composiciones de los líquidos corporales dentro de los márgenes fisiológicos, que por cierto son muy estrechos. El flujo sanguíneo renal representa el volumen de sangre que fluye a través del sistema vascular por unidad de tiempo, y es el determinante más importante, diría yo, de cuánto ultrafiltrado se va a generar. La tasa de filtración glomerular es la suma por unidad de tiempo del volumen filtrado por cada nefrona. Imagínense que yo pudiese introducir en cada una de esas cápsulas de Bowman una micropipeta, y que cada una de esas micropipetas alimente un envase a través del cual yo pueda calcular el volumen que por unidad de tiempo se forma en todos los millones de nefronas que componen cada uno de los riñones. Estos dos conceptos van a ser utilizados una y otra vez, y es importante que lo tengan muy claro para otros cálculos que vamos a realizar. Flujo sanguíneo renal, tasa de filtración glomerular. Fíjense que la filtración es tan importante que aproximadamente 80 a 120 mililitros
de ultrafiltrado se forman por unidad minuto. Es difícil imaginarlo, pero eso es el volumen o la tasa que está dentro de los rangos normales. La tasa de filtración glomerular se mide en mililitros minuto. Es decir, que la unidad de tiempo que utilizamos es la unidad minuto, también para flujo sanguíneo renal. La fracción de filtración, FF, también lo vamos a utilizar muchísimo durante la unidad, es la relación de la tasa de filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal multiplicado por 100 para convertirlo en un porcentaje. En palabras sencillas, expresa la proporción de cuánto de lo que fluye a nivel sanguíneo es filtrado. Y por supuesto está expresado en un porcentaje. En este caso el valor normal es del 20%. O sea que del flujo sanguíneo, de la sangre que llega al riñón, el 20% es filtrado y esa relación es la que llamamos fracción de filtración. En la medida en que la fracción de filtración sea mayor, entendemos que mayor proporción de ese flujo sanguíneo renal se convierte en ultrafiltrado. Eso es un concepto clave y va a ser revisado, como les digo, en varias patologías. ¿De qué depende la formación de ese ultrafiltrado? Pues básicamente es un juego de fuerzas. Algunas favorecen el paso del líquido o de esa solución del compartimiento A, que es el compartimiento endovascular, al compartimiento B, que es el compartimiento de la cápsula de Bowman. ¿Cuáles son las fuerzas que favorecen el paso de A a B? Básicamente la fuerza o la presión hidrostática generada aquí en este capilar versus la presión oncótica generada a nivel de la cápsula de Bowman. Es decir, la fuerza dominante de paso de líquido de A a B es la suma de esas dos condiciones o de esas dos fuerzas. Presión hidrostática, presión oncótica. A esto se le puede resistir las fuerzas que favorecen el paso de B a A. Es decir, ¿cuáles son las fuerzas que ejercen presión para que el líquido pudiese pasar de la cápsula de Bowman al espacio intravascular? En este caso, la fuerza sería presión hidrostática a nivel de la cápsula de Bowman sumada a la presión oncótica presente en el capilar. Del juego de esas fuerzas se genera el concepto de presión neta de filtración. La fuerza de compartimiento AB, la fuerza de compartimiento BA, cuál de ellas dos venza a la otra es lo que va a definir la presión neta de filtración. Pero para que ocurra la filtración no solamente es necesario este juego de fuerzas, sino que además necesitamos una superficie de filtración que viene siendo dada por la suma de superficies de cada uno de los nefrones. Eso es lo que llamamos KF o constante de filtración, que depende de dos variantes. Variante número 1, la que les acabo de comentar, la superficie, el área disponible, la sumatoria de todos los nefrones disponibles para este intercambio, y adicionalmente las características de la barrera de filtración glomerular que permiten que esas fuerzas se ejerzan de manera efectiva. Entonces la tasa de filtración glomerular va a depender de las dos variables, constante de filtración y, más importante que todo, la presión neta de filtración. En condiciones normales, obviamente, la presión neta de filtración está dada por el dominio de las fuerzas que favorecen el paso del líquido intravascular a la cápsula de Bowman. Entonces la presión neta de filtración va a depender de estas variables y les señalo en rojo las más importantes. La presión hidrostática del capilar glomerular va a ser la dominante en cuanto al paso de líquido de A a B, y la presión oncótica del capilar glomerular va a ser la dominante en cuanto a la resistencia o el paso de líquido de B a A. En condiciones fisiológicas no hay presión hidrostática en el capilar glomerular. Ese es un espacio virtual.
El ultrafiltrado que cae allí es directamente pasado hacia el túbulo sin ninguna resistencia, por lo tanto no hay presión hidrostática en el capilar glomerular. La barrera de filtración glomerular evita el paso de proteínas a nivel de la cápsula de Bowman y el paso de electrolitos es libre, por lo tanto no hay una presión oncótica tampoco en el capilar glomerular. La presión neta de filtración va a depender entonces de la presión hidrostática del capilar glomerular menos la presión oncótica del capilar glomerular. Yo les coloco la fórmula completa, muchachos, porque vamos a ver patologías en donde estas fuerzas no son despreciables, en donde hay defectos en la presión hidrostática del capilar o alteraciones en la barrera de filtración que impliquen el paso de proteínas a la cápsula de Bowman. Por lo tanto, estas fuerzas vuelven a tener importancia en el producto final, que es la presión neta de filtración. Pero en condiciones normales, estas son las dos variables a tener en cuenta. Presión hidrostática del capilar glomerular, presión oncótica del capilar glomerular. Por lo tanto, en la medida en que vamos disminuyendo la presión hidrostática y aumentando la presión oncótica, vamos a ver que las fuerzas que favorecen la filtración son mayores a nivel proximal del ovillo glomerular y menores a nivel distal del ovillo glomerular. Fíjense cómo, como les comentaba antes, en la cápsula de Bowman la presión la presión oncótica debe ser 0. No hay elementos osmóticamente activos allí. Y la presión hidrostática tiende a ser negativa. Negativa en el sentido de que cualquier líquido ultrafiltrado formado acá inmediatamente cae hacia un, entre comillas, vacío, que sería el túbulo renal. Esta imagen, que es muy vieja, pero siempre es útil para que nosotros tengamos en cuenta que cuando hablamos de presiones, ellas no son idénticas a nivel de todo el ovillo. Hay presiones mayores a nivel del segmento más proximal, más aferente, llamémoslo así, del glomérulo, y otras que van cambiando en la medida en que se transita el ovillo glomerular. Mientras más cercano estemos de la arteriola aferente, la presión hidrostática será mayor y la presión oncótica será menor. En la medida en que se va filtrando el líquido plasmático o el contenido plasmático, la presión hidrostática se va perdiendo paulatinamente. De manera que tenemos en el polo de la arteria eferente menor presión hidrostática de la que teníamos cuando se empezó. Lo contrario pasa con la presión oncótica. Comenzamos con una presión oncótica relativamente baja a nivel de la arteriola aferente y en la medida que vamos pasando por el ovillo, va aumentando la presión oncótica. ¿Por qué aumenta la presión oncótica? Porque siendo la barrera de filtración glomerular no permeable a proteínas, permeable sí a solutos y a agua, en la medida que vamos filtrando más, vamos dejando un plasma mucho más concentrado en proteínas, por lo tanto la presión oncótica va aumentando. La diferencia entre estas dos presiones es la que da como presión neta de filtración y por eso podemos inferir que la presión neta de filtración es mucho mayor en la porción más proximal del glomérulo de lo que lo es en la porción distal. Hay algunas patologías en donde estas curvas se manejan de manera diferente. Les estoy presentando la imagen de la conducta, llamémoslo así, fisiológica de la presión de filtración. La KF es el otro elemento. La presión neta de filtración multiplicado por la constante de filtración es la que define la tasa de filtración glomerular. Y la KF representa el elemento de permeabilidad de la barrera de filtración glomerular. Recuerden que la barrera de filtración glomerular es la suma de los tres elementos, capilar, matriz y podocitos.
pero también no solamente de la calidad de la barrera, sino de la superficie capaz de realizar esa función. Podemos tener una barrera de filtración glomerular absolutamente saludable, pero si la superficie a la que es expuesta el plasma está disminuida, tendríamos una tasa de filtración disminuida. Este corte, esta imagen, que además es muy linda, permite revisar esto que acabamos de hablar. Fíjense cómo la arteriola aferente entra con una cierta presión, y esa es la presión hidrostática justamente del capilar, es capaz de desenvolverse por todo el ovillo y terminar en la arteriola aferente, donde por supuesto la presión hidrostática será menor. Asimismo, en la medida en que se da la filtración por esta barrera, vamos creando un plasma cada vez más concentrado en proteínas. Por lo tanto, la presión hidrostática de la arteriola, la presión oncótica de la arteriola eferente será mayor a la presión oncótica que comenzamos a tener en esta porción del glomérulo, en la porción aferente. Lo otro importante de comentar es que tenemos un aparato llamado aparato yuxtaglomerular, que no es otra cosa que una porción del túbulo que se regresa y en conjunto con el capilar forma una estructura funcional muy especial, capaz de producir ciertos elementos, entre ellos renina. Eso lo vamos a conversar cuando entremos en patología. Esta imagen es preciosa porque además no solamente permite que vean bien las estructuras de la barrera, sino de nuevo que entiendan que ese ovillo glomerular está embebido en una matriz, en una sustancia gelatinosa, que no solamente son oligoelementos, elastina, colágeno, partículas eléctricamente cargadas, sino además de estas células mesangiales que tienen una función muy particular, tanto contráctil como inmunológica. Muchísimas de las patologías glomerulares tienen su sustento a nivel mesangial o son impactadas de manera secundaria a nivel mesangial. Y esta otra imagen que acerca los elementos que componen la barrera de filtración, este endotelio fenestrado o pseudofenestrado, la barrera o la membrana basal, y por supuesto la estructura podocitaria, de la que cada vez se conoce más y ha sido, digamos, identificada como causante de muchas patologías glomerulares. Una de ellas, la nefropatía glomerulopatía de cambios mínimos, de las que vamos a hablar en próximas clases. Entonces, fíjense, si la tasa de filtración glomerular depende de la constante de filtración y de la presión neta de filtración, cualquier cambio en la KF o cualquier cambio en la presión neta de filtración impactará la tasa de filtración glomerular. Es la primera conclusión a la que deben llegar. Este dibujo es muy útil, me ayuda también a que comprendan cuál es el juego de esas presiones. Imaginemos este modelo como el modelo de un capilar glomerular. El flujo plasmático entra a través de una arteriola, que es la arteriola aferente, pasa a través de ese elemento de resistencia, es capaz de ser filtrado en el glomérulo y finalmente la sangre residual llega a través de la arteriola eferente y los vasos rectos. Esta es la explicación de ese modelaje. Ahora quiero que hagamos ciertos ejercicios. La presión neta de filtración que obtenemos en el capilar glomerular puede ser modificado, por ejemplo, si yo aumento la presión hidrostática. Pero resulta que la arteriola, como toda arteriola aferente, tiene función contráctil. Si yo cierro la llave B, es decir, si contraigo la arteriola aferente, esta presión que está ingresando por la arteriola aferente se ve disminuida, una barrera, hay una resistencia allí. Por lo tanto, la presión neta de filtración va a disminuir. Recuerden que la presión neta de filtración es sobre todo dependiente de la presión hidrostática.
Imaginen que yo abro la llave B, no hay resistencia, está absolutamente abierta, pero cierro la llave C. Esa presión que ingresa a nivel del aferente es represada de alguna manera por este efecto torniquete. Por lo tanto, la presión neta de filtración subirá. La presión hidrostática va a subir porque hay una, como les digo, una presión torniquete que mantiene presiones altas a nivel glomerular. Yo puedo tener diferentes juegos en las resistencias. Imaginen que yo cierre tanto la aferente como la eferente. ¿Cuál va a ser la consecuencia directa? Disminución en la presión y por lo tanto disminución en la tasa de filtración glomerular. En este dibujo no estoy incluyendo la constante de filtración que vendría estando reflejada en este pequeño colador que pongo acá. Estoy solamente hablando del juego de presiones hidrostáticas y por lo tanto en cuánto influye, en cuánto impacta las resistencias de ambas arteriolas en la presión neta de filtración. La tasa de filtración glomerular, el ultrafiltrado que se genera, cae directamente sobre este sistema tubular que vamos a revisar después. Pero vale la pena aprovechar el dibujo para comentarles que el ultrafiltrado es modificado dependiendo de los procesos de reabsorción del túbulo o de secreción del túbulo. El producto final, que va a ser la orina, es justamente el producto final entre lo que se filtra y cuánto es modificado a nivel tubular. También el dibujo me sirve para recordarles la relación, la asociación que hay entre los movimientos de reabsorción y secreción y los vasos rectos, la vasa recta. No son elementos individuales, tienen mucho que ver también con el juego de presiones que se da al final del capilar glomerular. La presión hidrostática que vemos después de la arteriola eferente va a ser la presión hidrostática que se va a manejar en el curso de la vasa recta. Es decir, cualquier cambio de resistencia que ocurra aguas arriba a nivel glomerular impactará los cambios de presión hidrostática aguas abajo. Y ese es un concepto que hay que mantener muy claro. Entonces, fíjense, algunas conclusiones. Los cambios en la presión arterial media aumentan de manera transitoria la tasa de filtración glomerular, es decir, aumentan la presión hidrostática dentro del capilar. Disminuciones en la resistencia de la arteriola aferente aumentan la presión hidrostática, no hay barrera, está abierta, no hay resistencia, y por lo tanto aumentan la tasa de filtración glomerular. Disminución de la resistencia de la arteriola eferente también disminuyen la presión hidrostática del capilar, vacían el capilar de manera más rápida, no ocurre una retención tipo torniquete y modulan la tasa de filtración. Por lo tanto, la variable más importante y modificable para controlar la tasa de filtración glomerular es el juego de resistencias y de presión hidrostática que se dé dentro del capilar y por supuesto la presión que es transmitida antes de la arteriola aferente. Esta es una conclusión que es válida no solamente en condiciones fisiológicas, sino en condiciones fisiopatológicas. La regulación de la filtración viene dada por dos mecanismos, mecanismos intrínsecos del riñón y mecanismos extrínsecos al riñón. Los mecanismos intrínsecos son demostrables por los experimentos de la autorregulación renal, en donde la presión arterial aumenta el flujo, la tasa de filtración glomerular hasta cierto punto. Es decir, cuando la presión arterial previa a la arteriola aferente comienza a subir por encima de 100, se crean mesetas tanto en el flujo sanguíneo como en la tasa de filtración. Eso lo que nos dice es que hay algún tipo de resistencia o de freno a la transmisión directa de la presión hidrostática dentro del capilar glomerular. Y este sistema regulatorio viene dado por la contractilidad, la capacidad contráctil de la arteriola
aferente a través de receptores de estiramiento que generan un paso de calcio dentro de esa célula contráctil y por lo tanto vasoconstricción de la arteriola aferente. Aumento de presión, cambio miogénico, cierre de la llave proximal del dibujo que les mostré y por lo tanto control de la presión neta de filtración. Eso es un mecanismo intrínseco, miogénico. El otro mecanismo tiene que ver con el aparato yuxtaglomerular. Si hay un aumento de presión y hay un aumento de filtración y hay un aumento del aporte de cloruro de sodio, esto es capaz de ser sensado por el aparato yuxtaglomerular y secretar un elemento llamado adenosina que tiene efecto vasoconstrictor sobre la arteriola aferente. Cierra la llave proximal y por lo tanto amortigua, disminuye la presión hidrostática dentro del capilar. Hay elementos que son capaces de aumentar la resistencia, cerrar la llave o disminuirla, abrir la llave. ¿Cuáles son los elementos que aumentan la resistencia proximal de la arteriola aferente y por lo tanto cambian el flujo sanguíneo renal y por lo tanto modulan la presión neta de filtración? Esta es la lista: la noradrenalina a través de receptores alfa-1, la hormona antidiurética, leucotrienos, tromboxanos, serotonina, angiotensina 2. Todos estos elementos son capaces de disminuir la presión neta de filtración a través del efecto que ejercen sobre la resistencia de la arteriola aferente. Así, hay elementos vasodilatadores que disminuyen esa resistencia, aumentan el flujo sanguíneo renal. El más importante, el óxido nítrico, pero también están las prostaglandinas, la dopamina, histamina, acetilcolina. Todos ellos tienen efectos sobre la arteriola aferente. También sobre la eferente, pero en este caso sobre la aferente de manera más importante. La angiotensina 2 quizás sea el elemento con el papel fisiológico más importante en la regulación del flujo sanguíneo. Como ustedes recuerdan, bueno, con el COVID lo hemos aprendido muy bien, la angiotensina 2 tiene doble efecto, un efecto sistémico vasoconstrictor a través de receptores AT2, los tipo 1, tipo 2, han debido verlo en la unidad de cardiovascular, y un efecto renal directo sobre la arteriola aferente y eferente. Hay un detalle interesante y es que, por eso les coloco aquí el asterisco, hay un mayor número de receptores de angiotensina 2 a nivel de la arteriola eferente. Por lo tanto, concentraciones de angiotensina 2 iguales son capaces de crear mayor vasoconstricción eferente que aferente. El otro efecto de la angiotensina 2 es que ella es capaz de impactar la célula mesangial, condicionar su contracción. Recuerden que les dije que es mesenquimatosa, tiene capacidad contráctil, y por lo tanto recoger el nefrón como una flor que se cierra, que disminuye, y por lo tanto disminuye la superficie de filtración glomerular. Y esto hace que la tasa de filtración glomerular caiga. El sistema simpático es importantísimo. Tanto la arteriola eferente como aferente tienen una densidad importante de receptores, tanto de noradrenalina como de adrenalina. Los alfa-1 predominan en la aferente y el simpático causa vasoconstricción no solamente de las arteriolas, sino que también tiene un efecto sobre mesangio. Entonces, cargas de noradrenalina sobre el glomérulo implican cambios en la presión neta de filtración por el juego de presiones y resistencias de las arteriolas, pero también modifican la KF, la superficie de filtración glomerular, disminuyendo de manera importante la la tasa de filtración glomerular. La hormona antidiurética la vamos a trabajar muchísimo en túbulo, pero no quiero que perdamos de vista que ella también tiene impacto vasoconstrictor a través de receptores B1, promueve la contracción mesangial, facilita la síntesis de prostaglandinas, por lo tanto tiene un juego doble entre las resistencias de las arteriolas y la KF. Cuando hay caída de volumen circulante efectivo,
Recuerdan cuando hablamos de hipovolemia, deshidratación, cualquier condición que disminuya el contenido del líquido intravascular o la presión que él ejerce, por eso es que se llama volumen circulante efectivo, habrá una caída de tensión arterial. Esa caída de tensión arterial per se ocasiona una caída del flujo sanguíneo renal. La caída del flujo sanguíneo renal va a estimular el aparato yuxtaglomerular. La respuesta a esta caída de volumen circulante va a ser la activación del sistema simpático. Y el sistema simpático también impacta el aparato yuxtaglomerular. La sola presencia de noradrenalina y adrenalina va a estimular el aumento de resistencia tanto en la arteriola aferente como la eferente. Recuerden los receptores alfa 1, esas moléculas ejercen efectos sobre el aparato contráctil de cada una de las arteriolas, cierran las llaves y por lo tanto crean una disminución en la presión neta de filtración. Pero además hay un aumento de renina, plasmática local dado por el aparato yuxtaglomerular, y la renina, como ustedes saben, es capaz de pasar o de generar el angiotensinógeno a la angiotensina 2, y la angiotensina 2 va a ser de nuevo un efecto vasoconstrictor sobre cada una de las arteriolas. Pero hay una cualidad especial de la angiotensina 2 que no tienen los mediadores simpáticos, y es que la angiotensina 2 tiene un efecto mayor sobre la arteriola eferente que sobre la arteriola aferente. ¿Cómo se ve impactada la fracción de filtración? Si partimos que la fracción de filtración es la relación entre la tasa y el flujo sanguíneo renal, y vemos que todas estas fuerzas están ejerciendo una disminución clara en el flujo sanguíneo renal, de hecho, empezó siendo así desde la caída del volumen circulante efectivo, pero hay una menor caída de tasa de filtración glomerular, el efecto es que aumenta la fracción de filtración. ¿Por qué hay una menor caída en la tasa de filtración glomerular? Porque el hecho de que haya mayor contracción de la arteriola eferente que la de la arteriola aferente crea un efecto torniquete que amortigua la caída de presión neta de filtración. Entonces, no es que la presión neta aumente, sino que cae mucho menos de lo que cae el flujo sanguíneo renal. Entonces, ambas variables van a disminuir, pero va a caer mucho más el flujo sanguíneo, por lo tanto, la relación entre una y otra va a aumentar. Eso es lo que llamamos fracción de filtración. Cuánto de lo que llega en flujo se convierte en ultrafiltrado, esa proporción, ese porcentaje. Y esto va a tener un sentido que ya van a entender. Esta imagen es de nuevo para insistir en cómo los cambios de volumen circulante efectivo detonan toda la cascada, tanto de angiotensina 2 como del simpático, como de hormona antidiurética. Y otros elementos que van a ser más útiles cuando trabajemos función tubular. Las sustancias vasodilatadoras son las que les nombré: óxido nítrico, prostaglandinas, péptido natriurético auricular, que lo revisaron en la unidad de cardiovascular, y otros que tratamos con menos importancia, pero que están allí, ¿no? Histamina, acetilcolina, bradicinina. Recuerden que les dije que para medir tasa tendríamos que inventar un aparato que logre calcular cuánto produce de ultrafiltrado por minuto toda la suma de millones de nefronas activas. Eso no es posible. Tenemos que buscar una estrategia, utilizar un elemento que no sea modificable en tubo, porque cuando hablamos de tasa de filtración estamos circunscribiéndonos al glomérulo, al fenómeno de filtración. Nos frenamos allí en la parte final de la cápsula de Bowman sin contemplar túbulo renal. Cuando vieron fisiología trabajaron mucho el tema de la inulina. La inulina es una sustancia muy útil en el sentido de que es capaz de ser filtrada libremente y no es modificada durante todo el trayecto del túbulo. Por lo tanto, la inulina medida en orina
necesariamente es un indicador de lo que está pasando en glomérulo, no de lo que está pasando en túbulo. Y es útil para hacer el cálculo de tasa de filtración glomerular. En la vida real, por el tema de practicidad, buscamos un elemento que sea lo más parecido a la inulina. En el caso del ser humano y los mamíferos en general es la creatinina. La creatinina es una proteína producto del metabolismo muscular que tiene como cualidad ser libremente filtrada y muy poco modificada por los mecanismos de reabsorción y secreción tubular. Cuando les digo muy poco modificada, es que básicamente se comporta como la inulina, pero tiene un porcentaje pequeño de error, porque en algunas circunstancias la creatinina sí puede ser modificada en túbulo. Para efectos del cálculo de tasa de filtración, dejamos ese pequeño comentario a un lado y trabajamos la creatinina como el elemento más útil para medir lo que sucede a nivel glomerular de filtración. Hay varios cálculos. Está la opción 1, a través de la cual se necesita reunir orina total en 24 horas para calcular clearance o depuración de creatinina, que para nosotros va a ser el equivalente a tasa de filtración glomerular. Para esta opción, como les digo, es necesario recoger orina de 24 horas, medir la concentración de creatinina en la orina de 24 horas, multiplicarla por el volumen urinario en 24 horas y dividirlo entre la creatinina plasmática. Esta fórmula la pueden revisar en sus libros de fisiología. Tiene toda una argumentación atrás, no quisiera entrar en eso porque es un poco más laborioso, pero básicamente lo que quiero que entiendan es que usando lo excretado de creatinina, la concentración de creatinina en esa orina de 24 horas, en combinación con su volumen y la creatinina plasmática, podemos estimar la tasa de filtración glomerular de ese paciente. Hay otra fórmula que, si bien no es tan exacta como la primera, es muchísimo más útil y es la que desde el punto de vista clínico utilizamos todos los días. 140 es una constante, le restamos la edad del paciente, lo multiplicamos por el peso del paciente y ese producto lo dividimos entre la creatinina plasmática multiplicada por 72. 72 es una constante, 140 también es una constante. Les pongo como tarea calcular la depuración de creatinina de un paciente de 80 años con un peso neto de 50 kilos y una creatinina de 1. Ese número es la depuración de creatinina de ese paciente. Y recuerden que en la clase inicial, creo, determinamos que entre 80 y 120 es la depuración normal de creatinina o tasa de filtración. No se enreden, muchachos, porque voy a estar usando esos términos de manera indistinta. Clearance de creatinina, depuración de creatinina, tasa de filtración glomerular, son tres términos que voy a usar, aunque no son exactamente lo mismo, de manera equivalente desde el punto de vista clínico. Si el paciente o si la paciente es femenina, el producto que nos dé esta operación habría que multiplicarlo por 0,85, es un factor de corrección, porque la mujer tiene menos masa muscular, por lo tanto las concentraciones de creatinina normales de la mujer son menores a la del hombre. Entonces los invito a hacer un nuevo cálculo con los mismos datos que les di anteriormente, pero en vez de ser el cálculo de un hombre, vamos a calcular la depuración de creatinina de una mujer. Esto es producto de mucha insistencia de mi parte porque la tendencia que tenemos, sobre todo cuando somos estudiantes o médicos recién graduados, es servirnos de los rangos de normalidad que los laboratorios nos dan. La creatinina normal según los laboratorios es de 0,8 a 1,3. Y cuando entran en la categoría, un médico inexperto es capaz de decir, este paciente tiene creatinina normal, por lo tanto tiene una tasa de filtración normal. Eso no siempre es así, porque ese valor de creatinina plasmático, que es este de acá, debemos relacionarlo con la edad del paciente y con su peso.
Una creatinina de 1 en un anciano de 40 kilos o 45 kilos ya lo mete en categoría de insuficiencia renal. Si esa misma creatinina de 1 está presente en un paciente de 22 años con buena masa muscular, probablemente la tasa de filtración glomerular o la depuración de creatinina está dentro del rango esperado. O sea que este cálculo es indispensable. Hay algunas condiciones para las cuales esta fórmula es menos exacta, es menos útil. Es menos útil en obesos. Cuando digo menos útil es que es más inexacta, pero nos acerca bastante a la tasa real. Pacientes desnutridos con poca masa muscular, personas muy ancianas, son, digamos, categorías de pacientes en donde este Crocov, que es el nombre de la persona que diseñó el cálculo, son menos efectivas, pero generalmente son bastante cercanos los valores calculados por esta fórmula que los valores calculados por la opción 1, que es mucho más engorrosa y costosa, implica la recolección de 24 horas. Hay otra fórmula mucho más sofisticada que está en los apps, que implica elevaciones, potencias y tal. Son muy buenas si tienen el celular a la mano, pero siempre implican cierto grado de sofisticación. Así que los invito a la vieja fórmula de Cockcroft, que realmente es muy noble y nos ayuda muchísimo desde el punto de vista clínico. Hay otro concepto que quiero incluir y es el concepto de carga filtrada. La tasa de filtración, les repito, hasta el hastío es el producto de estas dos variables. Y la carga filtrada de cualquier elemento es el producto de la concentración plasmática de ese elemento multiplicado por la tasa de filtración glomerular. La concentración normal del sodio plasmático, recuerden que comentábamos que era 142. Vamos a asumir sodio plasmático normal. Y asumamos que la tasa de filtración glomerular es de 100. Está dentro del rango de 80 a 120. Si un paciente tiene 142 de sodio en plasma y 100 de tasa de filtración glomerular, pues tiene 1420 miliequivalentes de sodio filtrados por unidad de tiempo. Eso es lo que significa carga filtrada. ¿Okay? Y va a ser muy útil en el cálculo de otras variables de las que vamos a hablar. Disculpen esta lámina que se incluye de momentos pasados en donde preparábamos los seminarios en 1 y 2. Este año, por supuesto, eso no va a ser así por el tema pandemia, pero no está de más leerlo porque de alguna manera también les permite orientarse en las fases de estudio, ¿no? La primera parte de la unidad son las alteraciones de volumen y tonicidad y el equilibrio ácido-base, que lo vamos a trabajar, y luego la segunda parte de la unidad, que ya incluye patología renal, que la vamos a tratar. La tercera clase, vamos a hablar de función tubular. Creo que hemos llegado al final de la segunda clase.